Esto, tengo como un poco de tos, entonces a veces voy a hacerlo un poco más pausado porque me dan ganas de toser y no quiero toserles en el micrófono. Y si se me escapa uno, disculpen. Eh, ok, vamos a ver el día de hoy el tema de interpretación de datos cuantitativos y cualitativos en neuropsicología. Esto corresponde a la actividad número 7 del módulo 0203, en el que básicamente hemos estado hablando, o bueno, más bien las actividades que hemos estado haciendo han sido enfocadas en identificar características de diferentes pruebas o tareas neuropsicológicas que se pueden utilizar para la evaluación neuropsicológica. Entonces es un módulo bastante apegado a, como muy técnico, ¿no? O sea, basado mucho en identificar este tipo de pruebas para evaluar ciertos procesos cognitivos, ¿no? Como la atención, el lenguaje, la abstracción, que sería parte de la inteligencia, la función motora, etcétera. Em, pero ahora, ¿qué sigue después, no? Es importante, o sea, con los resultados, aplicamos la prueba y todo muy bien. ¿Y ahora qué hacemos con los resultados? Cada una de las pruebas que ustedes van a estar revisando, ya sea en este módulo y después, porque las pruebas que tiene el módulo pues no son exhaustivas, digamos, es una selección de algunas de las pruebas que se utilizan con más frecuencia en neuropsicología, menos las motoras porque esas no son tan frecuentes, pero bueno, lo tiene el plan y había que revisarlo. Pero el resto tiene cierta manera de aplicarse, ¿no? Y de calificarse. Cada manual de cada prueba o tarea neuropsicológica viene acompañada de un manual, el cual ustedes tienen que leer antes de aplicarlo. Es parte también del proceso de evaluación psicológica. Conocer los materiales que vamos a estar manipulando, saber cómo se va a aplicar, cómo se califica la prueba. La interpretación de datos tiene que ver más con un proceso de comparar el puntaje de la persona con un criterio estadístico de acuerdo a diferentes características. Los más comunes son la edad, la escolaridad y a veces el sexo de las personas. Estos puntajes se sacan de estudios de estandarización en las que a una cierta población bueno, una muestra amplia de personas se les aplica una tarea o un instrumento neuropsicológico amplio, y de acuerdo a los resultados que vayan sacando las personas, digamos como que se van estratificando en diferentes grupos. Entonces, podemos tener, imaginemos que estamos evaluando una persona de 65 años con escolaridad media. Bueno, pues ya vamos a leer nuestro manual de la prueba y nos va a decir, en ese mismo manual debe haber la baremación de los puntajes obtenidos de ese segmento de la población al que corresponde nuestro paciente, ¿no? 65 años, escolaridad media. Entonces, los resultados que nosotros obtengamos los vamos a comparar con esa baremación, esa que se deriva de estudios de estandarización. Y con ello es que nosotros podemos ir interpretando el resultado de la persona en términos estadísticos. Pero también existe otro método que sirve mucho en neuropsicología, que es el cualitativo, y tiene que ver mucho más con, no el proceso cuantitativo,
no el resultado cuantitativo, perdón, sino el proceso de cómo llegó la persona a generar esa respuesta que nos otorgó en la evaluación. Sobre todo nos interesa mucho lo que hace bien, nos interesa mucho más los errores que tienen las personas, porque de ahí es que muchos de los modelos cognitivos es que se han ido nutriendo y han sentado, o, bueno, tienen anclada ahí su evidencia y por lo tanto, digamos, están vigentes. ¿Qué más? Bueno, pues creo que más temas van a ir saliendo a lo largo de la charla. Bueno, si tienen alguna duda durante la exposición me pueden comentar, me pueden alzar su mano y ya me detengo para escucharlos. O si quieren comentar algo acerca de algún dato que ustedes vieron en la lectura o de otras lecturas, pues adelante. Que creen que se me escapó a mí, que puede ser complementario, adelante. Ok, la evaluación, ajá, alguien Ay, más. no, no quiero interrumpir así mucho, pero algo que me llamó la atención fue que este tema lo explica en la lectura, pero con las exploraciones de Luria y con las exploraciones de la doctora Edith Kaplan. Y creo que ya entendí, porque ponen a la doctora Edith como que hablaba con sus pacientes, le interesaba las observaciones. Y usted acaba de decir que esto era más de forma cualitativa. Y recordando otras clases, pues cualitativo se mete a los sentimientos de la persona, a lo que siente. Y cuantitativo es más que nada estadístico, de números. Entonces, a lo que voy aquí, perdón, yo también tengo tos, es que por eso lo ponen en esa forma, como que la doctora Edith tuvo contacto con los pacientes y el otro doctor, al contrario, se cerró en su metodología. Eso es así lo está dividido en el libro. Entonces, esa es la definición que usted busca, digamos, en la próxima tarea. Ah, no. Es que cualitativo es más como, más que los sentimientos de las personas, es la manera en cómo realizan la tarea. Imaginemos una tarea que hayamos revisado en el módulo. ¿Te acuerdas de la tarea de repetición del lenguaje? Sí. Bueno, ahí que se aplicaba. ¿Cómo? ¿Qué se aplicaba ahí en esa tarea? La de la cualitativa. No, la tarea, la de repetición. ¿Qué hacíamos en esa tarea? Vamos a ver. Más que nada, las que vimos eran las pruebas. Sí, por eso. Vimos una prueba de repetición, ¿no? Del lenguaje. A ver, eso sí lo voy a revisar, profe. Carla. Patrones, observábamos analizar eh, pues esos patrones, cómo se daban, con base a qué estímulos se daban. Bueno, en esta prueba de repetición, nosotros le pedimos al paciente que repita todo lo que digamos. Y le vamos a dar una palabra, ¿no? Que tiene que repetir. Por ejemplo, repita vaca, repite vaca, repita botella, repita avión, cuchara, etcétera. Y una cosa, o sea, cuantitativo es que digamos si está correcto o es incorrecto lo que dijo. Cualitativo sería que nosotros indagáramos ahora cómo es que dijo esto. Por ejemplo, y si tuvo un error en especial. Por ejemplo, si vemos que puede decir la mitad de la palabra bicicleta, claramente, cuantitativamente es un error, ¿no? Pero ¿por qué podría decir el paciente bici y no puede decir la otra parte de
de la palabra. Eso es lo que te tiene que preguntar el neuropsicólogo a nivel cualitativo. ¿Por qué? Ya sé que está mal, pero ¿por qué me puede decir bici y no puede decir cleta? ¿Qué está pasando? ¿Por qué con las palabras que son más cortas, digamos, vaca, avión, lápiz, que tienen dos sílabas, puede ejecutarlo correctamente? Pero cuando agregamos una otra sílaba más, ¿no? Como bicicleta, bicicleta, que tiene cuatro, ¿por qué solamente puede articular dos, como en los dos anteriores ejemplos? Entonces eso nos lo tenemos que seguir preguntando nosotros. Esa es la parte cualitativa que podríamos interpretar. Ah, bueno, que quizá el paciente tiene un limitado spam atencional, es decir, que eso puede distribuir sus recursos atencionales a un número limitado de estímulos sonoros, digamos en este caso dos sílabas. Pero si excedemos de más de dos sílabas el registro fonológico, puede ser que ahí encontremos la mayor dificultad para él. Sí, es un ejemplo de cómo se puede interpretar de manera cualitativa. Entonces, si te das cuenta, no estamos entrando a sus sentimientos directamente, sino que es más bien qué es lo que está sucediendo en todo ese proceso. ¿Me doy a entender? Sí, claro que sí. Ujú. Úrsula. Sí, bueno, precisamente quería comentar esa parte de esa tarea que hicimos sobre las afasias. Se podía dividir en la parte cualitativa y en la parte cuantitativa. La cualitativa era, pues, se le va preguntando al sujeto, o sea, incluso con preguntas abiertas, para ver cómo desarrolla, si tiene el lenguaje, si es capaz de desarrollar, cómo está, o seguir órdenes simples, independientemente de la batería que se utilice para la parte cuantitativa, ¿no? Así es. Por ejemplo, ¿qué pasa si le preguntas, coménteme qué padecimiento tiene usted? Y te comenta otra cosa totalmente diferente. Así como, no, pues fíjese que hoy desayuné huevos fritos y mi esposa me dijo que me bañara temprano porque teníamos que ir al doctor, pero tú le preguntaste otra cosa. Claramente la respuesta cuantitativamente es incorrecta, pero ¿qué puedes pensar de la respuesta que te dio y a nivel cualitativo? O que no entendió la pregunta, o que algo hizo que no comprendiera lo que se le estaba preguntando, ¿no? Ajá. Ya es como un indicativo de que hay algo que no está totalmente, pues correcto, normal, no sé cómo llamarlo, ¿no? Así es, muy bien. ¿Y qué harías si te da esa respuesta? Yo creo que ahí ya pensaría en aplicar alguna de las baterías para ver en específico cuál es la que podría ser en cuanto a como a esa parte de que no entiende las preguntas, ¿no? No, porque ahí no estamos hablando de que haya una afasia del lenguaje, o sea, no tuvo un problema para contestar, pero no está entendiendo, ¿no? Ah, exactamente. Como que no, algo pasó que no se codificó de manera adecuada, ¿no? Lo que el mensaje que le estabas transmitiendo. Exactamente. Entonces, pues Así. de entrada, preguntar otra vez para ver si hemos sido claros y si es consistente también con su respuesta, pues ya vemos que en efecto debe haber algo extraño, que quizá, bueno, es un ejemplo así aislado, ¿no? Porque este tipo de preguntas es como de las primeras que incluso se pueden llegar a hacer a las personas. Y bueno, te puede quedar ahí la duda, pero justo estás pensando ya como neuropsicóloga, ¿no? Algo de la comprensión no está sucediendo como debería suceder. Entonces, eso ya es una indagación de nivel cualitativo. Muy bien, Úrsula. Y Gracias. bueno, hay un tipo de afasia que también es a la inversa, ¿no? Es afasia de tipo aferente, o mejor conocida como afasia de Wernicke, en la que
el paciente pierde la capacidad para poder adquirir o recuperar el significado gramático y semántico de, de las, de las preguntas que se le están haciendo, ¿no? Entonces, es común que en este tipo de pacientes, al nosotros preguntarles algo, nos contesten con otra cosa totalmente diferente, ¿no? Porque, digamos, entra por el oído, sí, escucha, perdón, oye, pero al llegar a la corteza de asociación, en la que está pegadita a la corteza auditiva primaria, es donde, digamos, están distribuidas las redes que ayudan a decodificar la gramática y el significado de lo que se está escuchando. Algo ahí está sucediendo, ¿no? No se, no se está logrando y por lo tanto está activando otro tipo de neuronas con otro tipo de conocimiento. Y por lo tanto está dándonos respuestas totalmente incoherentes. No, o sea, no necesariamente alguien que nos da respuestas incoherentes tiene automáticamente afasia de Wernicke. Entonces, solo es un ejemplo. Cada, cada diagnóstico tiene que cumplir con ciertos criterios, ¿no? Para que nosotros podamos establecerlo como tal. Y como dice Úrsula, pues habría que indagar mucho más, ¿no? En tareas especializadas que sigan evaluando la comprensión del lenguaje. Bueno, eh, cuando existe una lesión cerebral adquirida, podemos, bueno, las personas sobre todo, lo primero que van a hacer es ir al neurólogo sobre todo para recibir atención. Si es muy grave, pues van a tener que estar dentro de cuidados intensivos para, pues, proteger su vida, ¿no? Eso es lo principal. Después de que ha sucedido el, este, el daño cerebral, es que se van manifestando paulatinamente o a veces de manera repentina los trastornos de nivel neuropsicológico. Los pacientes con daño cerebral adquirido pueden tener dificultades cognitivas, conductuales, emocionales y a veces algunos presentan cambios en la personalidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Sobre todo en adultos, es hacer una evaluación neuropsicológica con el fin de que nosotros podamos identificar fortalezas cognitivas o procesos que se quedaron preservados después del daño cerebral adquirido y déficits, ¿no? Sobre todo, que manifiestan en este momento las personas a nivel cognitivo, conductual, emocional y de personalidad. ¿Y qué es lo que utilizamos nosotros para hacer esta evaluación? Hacemos la observación directamente del comportamiento de la persona en el consultorio. O si queremos hacer, ya si se sienten muy comprometidos, pues pueden hacer observaciones directamente en los escenarios donde se desenvuelve la persona. La entrevista, que es sobre todo una historia clínica, enfocada mucho en los datos que a nosotros nos interesan. Tenemos aquí algunos rubros eh, que compartimos con la entrevista a nivel médico. Y digamos, nuestro fuerte es la evaluación neuropsicológica, que son, perdón, diferentes pruebas de evaluación neuropsicológica, que son, algunos ejemplos son los que hemos estado revisando a lo largo del módulo. Bueno, ¿cómo podemos seleccionar las pruebas? No solo no solo la selección está condicionada por su sensibilidad a la detección del daño cerebral, sino también hay que revisar el motivo de consulta por el cual acuden las personas a nuestro consultorio, el estado cognitivo de cada paciente, porque puede haber pacientes que eh, hay pruebas que, por así decirlo, les van a quedar grandes, es decir, que no darían, digamos, todo el ancho para poder ser evaluados de manera
adecuada con una prueba y el tiempo disponible para realizar el estudio. También otro tipo de inconveniente sería si tienes la prueba disponible contigo o si tiene validación dentro de la población a la que estás estudiando, ¿no? Si estás aquí en México, pues preferiblemente vas a utilizar pruebas que estén validadas en población mexicana, ¿no? Sobre todo. Ay, lo que dicen. Jonathan. Sí, gracias. Y aquí, por ejemplo, supongamos que alguien llega con un diagnóstico como ya previo o dado por alguien, pero digamos que quieren como validarlo o una segunda opinión. ¿Valdría la pena hacer ese mismo o aplicar a lo mejor otros, no? Digo, porque lo que revisé de la lectura y algo que me voló la cabeza es la cantidad de factores intrapersonales que pueden interferir en el resultado de la predicción de un diagnóstico, ¿no? Entonces, en este caso, sería válido volver a hacer todo un ejercicio clínico a partir de lo que ya tiene. Aquí creo el motivo de la consulta, ¿no? O para detectar si sí es cierto ese diagnóstico, o es válido a lo mejor aplicar también otras pruebas, no lo sé. Sí, sí, sí puede ser válido. Tú, sobre todo, estas personas, si fueron primero con un neuropsicólogo que sabía lo que estaba haciendo, es profesional, les va a entregar un reporte de evaluación neuropsicológica, donde va a integrar todos los elementos de la historia clínica, la selección de pruebas, los resultados cuantitativos de las pruebas, un apartado que se llama hallazgos neuropsicológicos, que es donde escribimos cuáles son las impresiones que nos da a nivel cualitativo, la impresión diagnóstica y una lista de recomendaciones. Si tienen esos elementos ya vas de gana. Sí, yo creo que fueron con un buen neuropsicólogo. Y también tú vas a ir checando el documento, ¿no? Como tal, para ir revisando si eso que concluyeron tiene relación con la forma, el método por el cual llegaron a esa conclusión. Ujú. Y también tiene mucho que ver tu criterio, ¿no? Tu experiencia para saber si lo consideras pertinente hacer una nueva evaluación o si es muy reciente, digamos, si no han pasado más de si pasaron más de 6 meses de la primera evaluación, sí que la podrías actualizar. Si no han pasado más de 6 meses, puedes tomar la información que ya tienes de esa evaluación y agregar algo más que a ti te daría más seguridad al emitir la conclusión. Ujú. Gracias. Sí, pues sobre todo no hay que ser eficientes, ¿no? Con el uso del tiempo y si puedes resolver el motivo de consulta de una manera más sencilla, pero o sea, siguiendo los parámetros metodológicos de la evaluación, lo puedes hacer y tu criterio, ¿no? Como clínico también será importante. Ok, elementos que guían la evaluación neuropsicológica. Tenemos que, ya a nivel, digamos, de las pruebas, ¿no? Que nosotros aplicamos, tenemos que hacer una exploración detallada de los principales dominios cognitivos, ya que hay algunas lesiones cerebrales adquiridas que pueden tener un carácter difuso, es decir, que no solamente pueden estar afectando, digamos, un dominio cognitivo, puede estar, digamos, heterogeneizado en el perfil cognitivo, o sea, que puede tener deficiencias en diferentes dominios cognitivos. Eh, y hay otro tipo de lesiones que nos van a dar patrones ya sea como muy focalizados a una sola función que se encuentra afectada y otras están completamente intactas. Y habrá otras que tienen como un territorio amplio de afectación a nivel cerebral y que pueden dar como resultado una alteración en diferentes dominios cognitivos. Ahora,
No siempre, si vemos por ejemplo, si vemos en una imagen de resonancia una lesión amplia dentro del encéfalo, no siempre significa que va a generar un déficit cognitivo de la misma naturaleza o con las mismas características de severidad como se muestra en la resonancia magnética. Es más, correlaciona mucho más con el daño cognitivo, una lesión estratégica, es decir, en un área elocuente o que es funcional dentro del cerebro y que es muy importante para el comportamiento humano. Por ejemplo, personas con lesiones en el lóbulo temporal medial, donde podemos localizar a la formación hipocámpica, que tiene que ver con los procesos de memoria que pasan en ese tipo de pacientes. Presentan un déficit de memoria, que es un síndrome amnésico, sobre todo de tipo anterógrado, y que, aunque no se encuentra afectado el resto del cerebro, esa zona del cerebro es muy importante para justo generar procesos de memoria, y es, por ejemplo, lo que se afecta de manera selectiva en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, a pesar de ser, digamos, delimitada a un área del cerebro, puede generar deficiencias a nivel cognitivo, conductual. Claro que en la enfermedad de Alzheimer, pues como es progresiva, es neurodegenerativa y progresiva, pues va afectando progresivamente otras áreas del cerebro, pero así inicia, ¿no? Con las afectaciones en el lóbulo temporal medial. Bueno, y como les comentaba que hay que evaluar diferentes dominios cognitivos, aquí tenemos una lista, ¿no? De pruebas específicas de evaluación neuropsicológica. Este es como orientativo. Hay pruebas que, bueno, el autor Tirapu es español y en su mayoría va a comentar aquí pruebas que están relacionadas, bueno, que se encuentran dentro de su país, pero lo importante es esto de acá, es el dominio cognitivo que ustedes tienen que evaluar, ¿no? Orientación temporal y espacial, atención, habilidades visoespaciales y visoconstructivas, praxias, coordinación y velocidad manual, memoria, lenguaje, comunicación, razonamiento, funcionamiento ejecutivo. Hay algunas que se encuentran en población mexicana y hay otras que no, o hay otras que se encuentran en otros países con un nombre, y aquí en nuestro país están con otro nombre, pero es como la misma lógica de la tarea, ¿no? Que se pone en juego con los pacientes. Entonces, por cuestiones de instrumentos, pues no se tienen que preocupar. O sea, aquí en México sí tenemos varias opciones para elegir y tener e integrar una batería completa que pueda evaluar todos estos procesos cognitivos. Aquí falta otro módulo que es el de cognición social, que evalúa procesos que nos permiten identificar emociones en las demás personas, razonar y decidir comportamientos socialmente adecuados a las exigencias ambientales de tipo psicosocial, que es como un área de investigación puntera, ¿no? En neuropsicología. El siguiente inciso de elementos que guían la evaluación neuropsicológica: recoger información que nos permita obtener un perfil de los déficits a nivel cognitivo, conductual, emocional y de personalidad, se aplica, pero también es importante que nosotros identifiquemos cuáles son las capacidades cognitivas que se encuentran preservadas en los pacientes, porque estas son de suma importancia de cara
a una intervención de rehabilitación neuropsicológica. Es aquí donde, o sea, nosotros nos podemos ayudar de estas funciones cognitivas preservadas o de las fortalezas con las que cuenta el paciente para poder compensar las deficiencias que tienen en otros dominios cognitivos. Por eso también es importante no solo centrarse en el déficit, sino también en las fortalezas y también evaluar no solamente la parte cognitiva, fortalezas y deficiencias, sino también agregar la evaluación de la, digamos, cómo se encuentra el paciente dentro de su vida cotidiana, ejerciendo los procesos cognitivos anteriormente evaluados. O también lo pueden encontrar como conducta adaptativa o la funcionalidad, ¿no? Que nos permiten conocer cómo el paciente se desempeña de manera cotidiana en los diferentes escenarios donde la persona se desenvuelve de manera natural, porque es, es aquí donde los déficits les están generando mayores dificultades, ¿no? Para poder desarrollarse en su vida de manera cotidiana como lo venían haciendo antes de la lesión cerebral adquirida. Claro que no, no va a ser lo mismo de antes, va a haber diferentes cambios en las personas, en sus procesos cognitivos y conducta. Entonces, pues también nos toca sensibilizarlos en ese aspecto, ¿no? Y tratar de apoyarlos en lo más que se pueda, porque el cerebro no, lamentablemente, pues no, las neuronas más bien no tienen la capacidad de autorregeneración. Guadalupe. Ah, respecto a esto que nos está diciendo, aquí entonces podríamos valernos del apoyo de los familiares, de la gente con quien convive el paciente, para poder eh, saber cómo están reaccionando ellos lejos de nosotros, por ejemplo, al tratamiento, en este caso, como aquí en el ejemplo, ¿no? Que él vaya a comprar algo, si nosotros estamos tratando algún problema relacionado a su atención o a su forma de manejarse en este sitio, quizás algún familiar o alguna persona que lo conozca nos podría ayudar a decirnos si ha funcionado o no ha funcionado, está haciendo esto de manera diferente o en esto se detuvo más o le afectó algo más, Sí, o cómo justamente. podríamos aquí obtener justamente esa información, porque seguramente el paciente pues no nos diría del todo, ¿no? O sea, a lo mejor para él está actuando de una manera normal y sí le ayudó y sí hubo un cambio, pero en realidad las demás personas nos podrían decir, ¿no? Sí, son grandes aliados en la información que vamos a obtener acerca del paciente. Para empezar, por ejemplo, ¿qué pacientes tendrían dificultades para poder seguir una secuencia de ir al supermercado, hacer la compra y pagar, ¿no? Pacientes con lesiones frontales que tengan comprometidas las funciones ejecutivas, sobre todo en procesos como organización, planificación, podrían, ajá, ibas a decir, ¿no? Incluso también alguna afasia, ¿no? Porque a lo mejor, como platicábamos, tiene alguna afasia de lenguaje y pues él está intentando decir algo y las personas que lo atienden no entienden. Sí, también, exactamente. Como se tienen que comunicar con otras personas, pues también sería importante aquí, digamos, afasia de producción diferente o de broca, ¿te refieres? Exacto. Ok, gracias. Bueno, en ese caso tendríamos que hacer con el paciente algunas ayudas externas, ¿no? Que le pueden ayudar a reemplazar a compensar esa deficiencia del lenguaje expresivo por otras vías, ¿no? ¿Qué se les ocurre? Como, no sé, que tenga una libreta con lo que tiene que llevar y si tiene alguna duda, pues presentarle por escrito a una persona esa, y señalarle, ¿no? ¿Qué producto está buscando? Y porque no lo va a poder expresar del todo, pues hacerlo de esa manera. Eduardo.
Sí, buenas noches, profesor. Buenas Eh, noches. yo aquí tengo dos ejemplos que a lo mejor se relacionan con esta secuencia de la compra. Por ejemplo, me di cuenta con mi abuelo hace un año más o menos, él ya falleció, pero en sus últimos años empezaba a presentar, no sé si a causa de una lesión, bueno, realmente nunca se le hizo ningún estudio, pero inclusive le pasa a mi mamá hoy en día que se les olvidan las palabras, que saben lo que quieren decir, tienen muy claro el concepto de que, por ejemplo, piden una escoba y te están señalando a la escoba, pero no dicen la palabra escoba, pásame el de ese, el aquel, el este para barrer. Ajá. Entonces, por Sí. ahí me sonó mucho con la lectura esos ejemplos, ese ejemplo tan vívido que tengo. Y por otro lado, a mí en algún momento cuando estaba en preparatoria y secundaria, eh, siempre me costó mucho trabajo las cuestiones matemáticas y mientras más complejas, o sea, mientras más acercara al cálculo integral, al cálculo diferencial y cosas con ecuaciones y letras, se me hacía tan complicado que inclusive me hicieron a mí una prueba con electrodos y el ejercicio, bueno, me monitoreaban todo, mientras el ejercicio era contar del 100 hacia el 1, pero hacia Al atrás, revés. Ajá. tratando de concentrarme y seguir la secuencia. Y sin embargo, a pesar de los como 6 intentos que hizo la evaluadora en ese día, nunca logré llegar más allá del número, creo que 95 me parece. Ujú. Y de ahí me recuerdo que me diagnosticaron que sí tenía una cierta eh, dificultad cognitiva con los números ya complejos y que inclusive yo estaba demasiado tenso cuando hacía el ejercicio y al final cuando la, la terapeuta me hizo una reflexión sobre que estaba en el mar y que las olas y me puso como en el contexto del mar, fue que me relajé y pude avanzar un poquito más en los números, pero es algo así como que me llamó mucho la atención ahorita que estábamos viendo la secuencia del súper y de la lectura. Ok, gracias por compartirnos lo que ha acontecido, ¿no? En tu vida personal y de las personas cercanas. Pues, justo lo que vemos nosotros en el consultorio, ahora nosotros tenemos que, o sea, digamos, de manera cuantitativa y cualitativa, nosotros lo vamos a poder ver. Pero ahora, cómo eso se manifiesta en la vida de las personas, eso también es importante porque es ahí donde más les está haciendo interferencia para llevar a cabo su vida de manera independiente, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen este tipo de dificultades para recuperar, ¿no? La etiqueta lexical que quieren comentar, ¿no? Eso se llama anomia. Pues claro, van a tener dificultades en su vida cotidiana para poder comunicarse, ¿no? Porque, digamos, dan circunloquios dentro de la palabra que quieren comentar, pero no llegan a decirla, ¿no? Entonces eso puede generar incluso que los familiares se desesperen, ¿no? Porque no les entienden o porque también el familiar se desespera, ¿no? De que ya saben qué palabra quieren decir, pero las personas pues no, o sea, pues sí, se les dificulta. Y eso justo lo vemos en el consultorio, pero ahora qué repercusiones tiene en su vida cotidiana, ¿no? Esa es la validez psicológica. Ah, y pues bueno, la prueba que te hicieron está variada, así como para meses que te lo hicieron de niño. En niños, mm, si, si les llega un diagnóstico de cualquiera de trastorno del neurodesarrollo, pero realizado por un electroencefalograma, no le crean porque la verdad no tiene así como mucho peso. O sea, no nos dice mucho
un electroencefalograma acerca del padecimiento que tiene el paciente respecto a un trastorno del neurodesarrollo. El electroencefalograma nos sirve sobre todo para conocer cómo se encuentra la actividad eléctrica cerebral, nada más, y descartar si hay algún tipo de epilepsia o trastorno del sueño relacionado con la epilepsia, pero no es criterio para diagnosticar algún trastorno del neurodesarrollo como TDAH o no, trastorno específico del aprendizaje. Entonces desconfíen de ese tipo de informes, pero el ejercicio que le hicieron a su compañera es más como un neurofeedback, ¿no? Me parece, algo así. Tal vez sea como intervención y evaluación al mismo tiempo. Sí, según recuerdo si era neurofeedback, algo por el estilo, no recuerdo el nombre exacto. Ajá. Y cuando era más niño sí me hicieron muchos electrocardiogramas. eh, ¿Del y esta corazón prueba o del cerebro? Por cardio es no del del cerebro, corazón. Ah, del cerebro, electroencefalograma. ajá, electroencefalograma, Ajá. porque yo inclusive cuando era bebé llegué a tomar inclusive gotas de clonazepam por un desarrollo tardío, al parecer, de maduración del cerebro. Y años después, la prueba esta de neurofeedback me la hicieron cuando yo tendría entre 15 y 16 años, más o menos. Ujú. Ok, bueno, Entonces, pues justamente fue lo que me llamó la atención porque me acordé mucho de la prueba porque fue un ejercicio que a mí me costó personalmente mucho trabajo, pero a la vez se me hizo muy interesante la manera en que la terapeuta estuvo evaluando eh, cuantitativamente en el momento y ya después en sesiones de terapia normal, platicando fue que me comentó lo que ella había observado de manera cualitativa y eso a mí me hizo sentido en el momento porque siempre la cuestión numérica en particular se me ha dificultado muchísimo. ujú, ya veo. Sí, pues parece que fue como neurofeedback. Y también utiliza pues el electro, ¿no? Encefalograma para hacer el registro, ¿no? Y de la actividad eléctrica cerebral mientras se está realizando una actividad cognitiva. Bueno, pues no sé mucho acerca del neurofeedback, pero espero que te haya sido de ayuda en tu adolescencia para superar el cálculo, ¿no? Y todo eso tenebroso que daban en la prepa. Bueno, Sara y Carla. Bueno, yo iba a comentar, pues siguiendo la línea del entorno, ¿no? Del paciente, Ujú, que pues muchas veces influye tanto para bien como para mal, ¿no? También puede ser perjudicial. En el caso a lo mejor de los niños, bueno, yo estuve en una situación en donde este, mi hijo tenía que tomar terapias de lenguaje. sí. Y pues lo que el médico nos decía, o el terapeuta en ese entonces, pues era como que teníamos que cambiar como todos los hábitos, ¿no? De Ujú, pues dejar que el niño realizara sus actividades, como decía la compañera anterior, que no se le dijera, bueno, más bien que no se le diera todo, ¿no? Por ejemplo, que muchas veces tanto los adultos que a lo mejor ya tienen un problema como los niños, pues no mencionan tal cual lo que quieren, solo lo señalan o o se refieren a lo mejor con un gesto o en algún o algún sonido, ¿no? Pero no tal cual con la palabra. Entonces, pues si también dejamos que sigan con eso, pues es perjudicial, ¿no? Y también puede causar algún diagnóstico erróneo, porque a lo mejor no sabemos si es pues neuropsicológico o pues simplemente de cambio de hábitos, ¿no? sí, hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de diagnósticos, porque ¿qué pasa si el ambiente es el que está propiciando las conductas más que algo que ya se encuentre dentro del neurodesarrollo, o sea, a- desarrollándose de una manera incompleta o de una manera incorrecta? Entonces también hay que diferenciar qué es lo que pasa en el ambiente. Si
si nosotros no fomentamos que los niños que están adquiriendo el lenguaje lo pongan en práctica, por ejemplo, es muy común, ¿no? Que niños que quieren algo señalan lo que quieren y eso está bien hasta cierta edad, pero en algún punto es importante que ellos nombren lo que quieren comunicar para que de esa manera vaya desarrollándose el lenguaje. Pero si se le consiente o se le da todo a los niños, pues ¿qué es lo que va a pasar? No va a sentir la necesidad del sistema para adaptarse y no va a seguir desarrollando esa conducta, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, yo tenía la duda con respecto ahorita escuchando los ejemplos de mis compañeros, con respecto a lo de al estándar de oro que habla en la lectura, Ajá. en la parte de sensibilidad y especificidad de la prueba. Si a esto es a lo que se refiere, o sea, que debe de haber un estándar general que sea muy específico para poder determinar cierto trastorno, cierto problemita que haya ahí y sobre ese ya poder diagnosticar, si es a esto a lo que se refiere el estándar de oro. Bueno, los criterios de sensibilidad y especificidad son como mm, parte de estudios que se les hacen a las pruebas neuropsicológicas o tareas neuropsicológicas y detallan, digamos, el punto adecuado para decir si una persona tiene o no la lesión cerebral adquirida, ¿no? O sea, si al aplicar una prueba yo obtengo cierto puntaje, esos rangos de sensibilidad y especificidad, que después son traducidos en un puntaje así bien concreto, eh, eso nos indica si existe o no un tipo de trastorno, ¿no? O sea, nos permite diferenciar entre la presencia o no de un tipo de trastorno. Por ejemplo, les voy a comentar acerca de esta prueba que se llama Moca Test. No sé si ustedes lo conocen. Que tiene estos dibujitos. Ay, déjenme hacer esto un poco más grande. Bueno, el Moca Test es un test así de cribado cognitivo. Nos permite evaluar Bueno, déjame encontrarlo aquí en mis documentos y se los paso así la pantalla mejor. Bueno, es un instrumento de cribado, es decir, que hace como una exploración así bien rápida de diferentes procesos cognitivos y tiene un punto de corte sugerido que se derivó de estudios de ese estilo, ¿no? Para determinar hasta qué puntaje es sensible para ser sugestivo de cierto tipo de padecimiento, en este caso de deterioro cognitivo leve. Entonces en inglés se llama Montreal, Montreal Cognitive Assessment, o mejor conocido como MOCA. Entonces tienen la parte para evaluar el funcionamiento visoespacial, ejecutivo, que son estas dos pruebas, y esta para el reloj. La identificación, ¿qué prueba sería? Ya la vieron ustedes nos tiene que decir el nombre de estos animales. La persona. ¿De qué trata esta prueba? Que es una que vimos nosotros en el módulo. Denominación, ¿no? Nos tiene que decir, reconocer cada una de estas imágenes. Este es de memoria, una típica, ¿no? Que se aprenda estas palabras en 2 intentos. Cada palabra se va diciendo una por segundo para que la persona pueda codificarlos y después recuperarlos. Estos 2 intentos son de manera inmediata, pero después tenemos más adelante una prueba de recuperación libre para evaluar la, pues sí, la recuperación, que es otro proceso de la memoria y ya estaríamos en campo de la memoria de largo plazo. Atención con la repetición de dígitos,
Este es como atención, pero también involucra control inhibitorio. Este es un procesamiento numérico que vaya restando de 7 en 7, iniciando desde el 100 y así sucesivamente. El lenguaje que repita una frase, dos frases, perdón. Fluidez, abstracción, recuerdo diferido, etcétera. Orientación. Y finalmente, aquí, bueno, lo que quería que vean es esto. Aquí nos dice el punto de corte, digamos. Normal significa, o sea, si tiene un puntaje de 26 o más, significa que es un estado normal de funcionamiento cognitivo, ¿no? Pero si tiene un puntaje menor al 26, es sugestivo de deterioro cognitivo leve. Por eso se calcula, este punto de corte no es así que sea arbitrario, ¿no? O sea, se va calculando con estudios psicométricos que van identificando el punto adecuado, numérico, que nos permite este, discriminar entre una persona que tiene o no, en este caso, deterioro cognitivo leve. Y ese entonces es, como dice, pues estándar de oro, o sea, se va a presentar siempre o sí o sí. O sea, eso ya nos va a decir que realmente existe ese trastorno o ese deterioro. Cuantitativamente, sí, pero como no se basa en un solo dato la evaluación, tienes que tomar en cuenta otros datos, ¿no? Como la historia clínica, sobre todo cuando se está tratando de identificar deterioro cognitivo leve, es importante conocer la historia clínica de las personas. Si tiene estudios de neuroimagen también. Ah, ok, y Eh, eso entonces ya sé que varía un poco el diagnóstico al final. es que Al, sí, al- como tú al- como clínico vas integrando toda esta información. ya, ya, ya. Sí, ok. Ajá. Pero sí es un criterio estadístico, ¿no? Que la sensibilidad y especificidad. Si tiene amplia, eh, bueno, digamos, más certera sensibilidad, es decir, que pueda detectar cambios, eso es sensible. Específico es que sea, que detecte esos cambios dentro del grupo donde tiene que verdaderamente detectarlo, ¿no? Dentro del grupo que tiene la patología. Entonces, todo eso como que se va promediando de alguna manera hasta que queda algo que se llama punto de corte. En este caso, en el MoCA es el 26, el punto de corte, pero en inglés, en los estudios en inglés lo van a encontrar como cut off, que se los voy a escribir en el chat. Es el término que a ustedes les puede interesar mucho, sobre todo para la interpretación cuantitativa. Y también vamos a ver más adelante un método de interpretación que tiene que ver con las puntuaciones que utiliza las diferentes pruebas. Sí, me doy a entender. Sí, maestro, gracias. No vi que había alguien más, pero ya no vi quién era un caballero. Omar, adelante. Sí, gracias. Se me hace como muy amplio todo este mundo de pruebas y baterías, y son dos dudas las que tengo. O sea, por ejemplo, se puede mezclar entre el test Barcelona y entre el Waze para elegir solamente unas partes. Y ya en la práctica, ¿el neuropsicólogo se especializa en ciertas pruebas o maneja una amplia gama de todos los trastornos que puede haber? Ok, entonces la primera pregunta es si se pueden combinar el manejo de pruebas. Muy bien. Estoy haciendo mis recursos de memoria externa. Bien, Em, gracias. sí, ya se me olvidó. Primero, combinar, sí se puede, y de hecho en diferentes procesos de evaluación neuropsicológica se hace. No, no siempre se aplica una misma prueba para todas las personas. De acuerdo al motivo de consulta, como veíamos al inicio, es que vas a ir seleccionando qué prueba le va a hacer mucho mejor bueno, para ti, para que tú obtengas datos acerca del proceso, de los procesos cognitivos de la persona, entonces sí se puede combinar.
La combinación que dijiste del test Barcelona con el WISE no se suele ver muy comúnmente porque ambas son muy amplias. Lo que sí se puede hacer es el test Barcelona, ese sí es como muy utilizado en evaluación neuropsicológica de adultos y del WISE seleccionar una que otra, pero no es para todos los casos. Sería como muy selectivo el caso que te toque, ¿no? Por ejemplo, en protocolos para evaluar a pacientes candidatos a estimulación cerebral profunda, perdón, pacientes con Parkinson, se utiliza el WISE, la prueba de vocabulario, para evaluar la memoria semántica. Y también se puede utilizar para otro tipo de enfermedades neurodegenerativas. Solamente seleccionas esa prueba de vocabulario y, bueno, haces otras pruebas, ¿no? Que evalúen todos los procesos cognitivos que dije al inicio, o que al menos se evalúen una parte de ellos. Y en el caso de la enfermedad de Parkinson, hay ciertos dominios que tienen que ser sí, ampliamente explorados. Entonces, ahí si te das cuenta ya lo estoy enfocando mucho de acuerdo al padecimiento de la persona, ¿no? En el motivo de consulta que nos están indicando. Entonces, basarse mucho en el motivo de consulta, ¿no? Para hacer la selección de las pruebas, también ver si las tienes disponibles o si puedes hacer uso de algunas otras. Después, el manejo de las pruebas. Es que, digamos que el neuropsicólogo lo que hace bien es toda la evaluación, pero sí implica que uno vaya conociendo muchísimas pruebas, pero también es importante aspectos como la historia clínica, es de verdad sumamente importante y ya he sido muy reiterativo en esta ocasión, pero de verdad que lo es y te puede ayudar muchísimo para clarificar tus dudas, porque a veces se encuentran personas que tienen montados ahí diferentes procesos cognitivos deficientes y conductas que te pueden desorientar, pero la historia clínica te puede clarificar mucho. Y somos mucho más expertos, digamos, en todo ese proceso de evaluación que involucra la observación, historia clínica y aplicación de pruebas. Y claro que va a ser importante que te capacites en la mayor cantidad de pruebas que sea posible. Y si tienes alguna población a la que a ti te interesa dedicarte, pues mejor, ¿no? Que te especialices en ese tipo de pruebas. Y lo que se hace en los posgrados es que pues aprendes de todo, o sea, aprendes pruebas para niños y aprendes pruebas para adultos, sobre todo las más utilizadas. Y en lo que te entrenan sí es en esas pruebas, pero también en la lógica de saber cómo eh, agarrar un manual desde cero, aunque no conozcas la prueba, que lo leas, que lo comprendas desde el modelo teórico y también los aspectos psicométricos que sustentan ese instrumento, la manera en cómo se aplica, cómo se califica. Y si tienes, digamos, esas habilidades, ya te llega un manual y un nuevo material y tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Entonces, pues aparte se va adquiriendo, ¿no? Poco a poco. Gracias. Sí. Bueno, continuamos. Polémica cualitativa en la evaluación neuropsicológica. A ver, evaluación cualitativa nos permite un análisis más detallado de los errores cometidos por cada paciente y de las estrategias que utiliza el paciente o que no utiliza para realizar sus actividades. Por ejemplo, ¿qué me dirían de una persona a la que yo le digo, respóndeme lo siguiente? ¿Cuánto es 40 más 3 dividido entre 12? ¿Y qué harán si esta persona, por ejemplo, empieza a contar con sus manos y ella es una persona adulta? ¿Qué es lo que pensaría? ¿Que hay algún tipo de retraso de aprendizaje? Ajá, bien, algo más.
Sí, Jonathan, Profesor, bueno, creo que Sí, también la prueba tiene que estar adecuada a la persona, ¿no? Porque, permíteme, por Jonathan, ejemplo, ahorita te pasamos. una persona de la tercera edad tal vez no pueda, tal vez ni siquiera sepa hacer pues operaciones matemáticas. Entonces, tenemos que saber primero si la persona tiene la facultad para realizarlas. En la lectura, por ejemplo, decía que muchas veces también se tiene que ver qué tanta capacidad tiene la persona, porque muchas veces se le hace pruebas alguna prueba que no está ni siquiera en la lengua ahora sí que de la persona que le están haciendo el examen, y entonces sacaría como baja calificación, y sin embargo no, eso no sería real. Entonces, por ejemplo, a mí si me dicen una persona de la tercera edad, pues, qué tan de la tercera edad es la persona, y saber cuáles son sus condiciones, pues, para hacer, eh, pues, cuentas aritméticas. Bueno, entonces es importante esos dos aspectos, ¿no? En los que tú también te fijarías, ¿no? Digamos, si hubo alguna dificultad dentro de la niñez para realizar este tipo de operaciones, o qué tanta edad tendría, ¿no? Para saber si está de acuerdo, digamos, a su rango. Pero fíjate que operaciones así, digamos, sencillas, se quedan muy bien almacenadas en nuestra, digamos, en nuestra memoria del procesamiento numérico. Jonathan. sí, gracias. ¿Podríamos identificar a lo mejor algún problema en la capacidad de abstracción? Ajá, muy bien, porque abstracciones que pueda generar operaciones cognitivas sin necesidad de qué. De tener elementos como físicos. Exactamente. Entonces, cuando los niños van aprendiendo el procesamiento numérico, suelen apoyarse mucho de elementos físicos, y uno de los más importantes son los dedos, o sea, los elementos con los que cuenta el mismo ser humano. Entonces, los niños o nosotros cuando éramos niños lo hacíamos frecuentemente, y conforme va evolucionando el desarrollo, el proceso matemático se va haciendo mucho más abstracto. O sea que ya no necesita de un estímulo contingente en el medio para poder regularse, sino que, digamos, se va internalizando todo. Muy bien, Jonathan. Entonces, pues que, bueno, escuchamos a Laura y después a Guadalupe. Laura Alejandra. Gracias, profesor. Bueno, en la primera diapositiva que nos puso, mencionaba lo de la historia clínica, y ahorita que comentó lo de el ejemplo del señor, pues es muy importante saber también el nivel de educación que tienen y dónde se desarrollaron, porque pues también puede ser por eso, igual nada más cursó hasta segundo de primaria o así, y pues sí va a agarrar los deditos para estar contando a ver cuánto es, o de plano nos dice, sabe que no sé hacerlo. Incluso, bueno, me ha tocado a mí ver muchos pacientes que me comentan que nada más saben escribir su nombre, o que nada más saben identificar las monedas por tamaños, pero en realidad no por los números. Entonces sí es muy, muy importante hacer una historia clínica detallada y saber pues sus antecedentes, para saber, y yo creo cómo vamos a evaluar. Incluso lo mencionaba la lectura. Así es importante para incluso determinar cuáles van a ser las pruebas que vamos a estar utilizando con las personas de acuerdo a su nivel académico, y también cómo es que las vamos a interpretar, porque no es lo mismo el puntaje que le vamos a solicitar a una persona con alta escolaridad como universitario a una persona con baja escolaridad. O sea, los puntajes que se derivan de la baremación van a ser diferentes para cada uno de los casos. Y también considerar esto que comentaba la compañía anterior, perdón, no recuerdo tu nombre, pero comentabas acerca de que tengamos pruebas que estén adecuadas al lenguaje de las personas para, para también equipararnos, ¿no? A ese nivel de lenguaje que nos puede entender. Lamentablemente no hay, por ejemplo, personas que hablan alguna lengua indígena, pues no hay tanto material para las personas de,
digamos, minoría que hablen una lengua indígena. Creo que nos falta también trabajar mucho en ese aspecto para integrar mucho más a las personas a los servicios de salud en neuropsicología. Guadalupe. Gracias. Justo yo iba a ese punto. O sea, usted nos comenta qué diríamos de una persona que se le hace esta pregunta. Creo que ahí lo primero que tendríamos que ver es, bueno, si esta persona es mayor, menor de edad, ver su grado escolar, que también, bueno, yo me iría de inicio, justo como comentaba el compañero, que hay un problema de abstracción, porque en mi caso, por ejemplo, mis abuelos, bueno, mi abuelita, ella no estudió ni siquiera primaria, pero ella tenía un puesto, entonces no sabía ni leer ni escribir, pero hacía las cuentas súper bien y de manera mental. No tenía en dónde escribir ni nada porque tampoco lo sabía, pero sí podía hacer ese tipo de cuentas rápidas, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones. Entonces creo que sí pega un poco el grado escolar y claramente, como decimos, habría que tener un parámetro muy distinto para una persona de cierta escolaridad que para una persona que no tiene estudios. Pero principalmente yo me iría primero a saber el contexto de la persona, como comenta la compañera, por algo tenemos que tener de inicio bien claro la historia de la persona, la historia clínica, y segundo, lo relacionaría a un problema de abstracción de esta persona, Muy bien. no tan relacionada al problema escolar. Ok, sí. Bueno, sí hablábamos de una persona adulta, ¿no? Que hiciera esta conducta. Ese fue el ejemplo inicial. Pero, pues sí, y creo que lo que sucede, pues lo que estuvimos ahorita comentando es eh, perdón, es una interpretación de tipo cualitativo, ¿están de acuerdo? Digamos, si se dieron cuenta, no nos pusimos a hacer análisis del resultado, digamos, de la operación, sino en lo que quería que se centraran ustedes es más en cómo estaba llevando a cabo la tarea esta persona, ¿no? Personas que se les pide copiar una imagen dentro de una hoja y hacen una rotación. Por ejemplo, si tú le das la hoja en cierta posición y como que hacen una rotación de la hoja para apoyarse un poquito más, ¿no? Desde otro ángulo y hacerlo mucho mejor. Pues, ¿qué pasaría ahí? Que la percepción visoespacial tiene que compensarse de alguna manera para poder ejecutarse de manera adecuada. Entonces, esos detallitos así en la evaluación neuropsicológica van saliendo continuamente. Guadalupe, ¿tienes otra participación? ¿Sí, verdad? Perdón, Ah, nuevamente, ahorita que comentó usted justamente lo de la hoja, ¿eso a qué se puede deber? Digo, en mi caso personal, yo por ejemplo, sí soy muy de hacer eso. Si a mí me dan una hoja en posición que yo la tenga de frente horizontal, yo no puedo escribir así, siempre tengo que voltearla. ¿A qué se debe ese tipo de cuestión? bueno, yo creo que en tu caso, bueno, te tendría que hacer muchas preguntas, pero en tu caso, a mí me parece que cuando te estaban enseñando la escritura, tú hacías cotidianamente ese movimiento. Entonces, Ok. de alguna manera, tu profesor le parecía, no le parecía llamativo y te dejó hacerlo. Y en casa seguramente lo hacías también. Y digamos, tus neuronas se adaptaron a hacerlo de esa manera, entonces tienes que hacer la rotación para que, Ok, digamos, para que te emparejes con tus neuronas, porque aprendieron de esa manera a hacerlo. perfecto. Sí, me llamó mucho la atención ahorita que lo comentó. Dije, ay, sí, yo tengo eso, yo no puedo escribir con un cuaderno de frente. Tengo que voltearlo, pero Sí, no. algunos son pe- vicios, ¿no? Que se adquieren desde Exacto. pequeño. Sí, yo lo siento como un vicio, porque todos me dicen, bueno, ¿y por qué no escribes con la hoja como te la dejaron? Y yo, es que no puedo, o sea, de verdad no puedo escribir así, tengo que voltearlo. Quizás no totalmente volteado, pero sí inclinado para Ujú, poderme sentir cómoda al escribir. así es. Bueno, pues a Oh, mí me parece que puede ser eso. gracias. Bueno, Carla y Ah, Eduardo.
Perdón, yo nada más para comentar un poquito lo del ejemplo. Yo soy zurda y yo desde siempre, desde que aprendí a escribir, siempre fue el voltearme el cuaderno, acomodármelo para no voltear la mano. Como lo comenta Fabián en el chat, pues por ergonomía, por postura, para escribir, no voltear la mano, yo siempre me volteo el cuaderno, lo inclino, e incluso en las bancas que utilizaba, que tenían siempre la paleta del lado derecho, pues yo me tenía que voltear casi dar la espalda a mis compañeros para poder realmente llevar bien la escritura y no voltear la mano como la generalidad de los zurdos que conozco, he visto que realiza el voltear la mano un poco, como enchocar un poco la muñeca para poder realizar la escritura. O hay muchos que incluso escriben al revés, para evitar un poco la incomodidad del, de la pluma con el espiral. Yo mi solución siempre, desde siempre, fue simplemente ladear el cuaderno. Mi hija, que también es zurda, igual hace lo mismo, lleva a cabo la misma acción, solo que al inicio sí fue como que los profesores, cuando se dieron cuenta, a ella sí fue un proceso de enseñarle cómo realizar la escritura, más que pues algo natural, ¿no? A pesar de que ella ya lo había visto. Y como que se fueron adaptando, ¿no? A, digamos, el mobiliario, al cuaderno. Así es. Sí, en ese caso no es algo, no es que tengan una afectación neurológica, ¿verdad? Solamente como, como también Guadalupe, sí es Guadalupe, ¿verdad? Ajá, sí, que Sí. de alguna manera se fue adaptando así el comportamiento y no se, digamos, no se corrigió con de parte del profesor. Y como era cómodo, lo seguiste haciendo, ¿no? Simple reforzamiento positivo. Así es. Y eso fue también un poquito, mi mamá fue zurda, pero ella, por ejemplo, en la escuela sí sufrió la parte de que no, los zurdos están mal, tienen algún problema, y a ella sí le tocó la parte de que le amarraban la mano izquierda para obligarla a escribir con la derecha, a tal grado que mi mamá sí llegó a un punto en que escribía mejor con la derecha que con la zurda, a pesar de que su mano, digamos, fuerte, su mano activa siempre fue la izquierda. Ella para escribir era con la zurda, perdón, con la derecha, pero al momento de la escritura sí tenía una escritura pausada y como que con dificultad en cuanto al trazo. Sí, porque no era como el perfil natural, ¿no? De su lateralidad. Así es. Pues sí, hay algunas generaciones que todavía tuvieron este tipo de corrección muy, muy mal, ¿no? Porque, por ejemplo, es un factor de riesgo para la disfemia, o mejor conocido como tartamudez, factor de riesgo que hayan tenido este tipo de antecedente en su desarrollo, que les hayan hecho cambiar su lateralidad, de ser zurdos a ser diestros. Como que surge como un conflicto de coordinación en el cerebro por esa práctica. Digo, no es tampoco muy claro, ¿no? Cómo sucede, pero más o menos a grandes rasgos. Eduardo, Sí, y ya nada más para complementar lo que dijeron mis compañeras, inclusive yo recuerdo haber leído que existían pruebas precisamente para eso. Yo recuerdo que alguna vez me pusieron una prueba de armar una figura de colores que le llamaban el tangram y que inclusive eso se iba evaluando no solo por la forma correcta que decía el papelito que se tenía que acomodar, sino la forma en la que cada quien lo iba acomodando. Inclusive yo lo podría poner con otro ejemplo, como dicen las compañeras de rotando el cuaderno en la escuela. Yo he visto a muchas personas en restaurantes que, por ejemplo, les sirven un platillo que se tiene que partir con cubiertos y que si se lo sirven, por decir, unas enchiladas, las sirven con, digamos, viendo las tortillas hacia enfrente,
de la persona. Hay personas que voltean el plato y hacen que las tortillas queden, digamos, horizontales de alguna manera, y cada corte al platillo van rotando el plato, o sea, como de una manera medio, pues para mí es extraña, pero no sé en qué punto podría entrar dentro de estas, situaciones cognitivas de cada persona, o si es por mera ergonomía, como mencioné. O si es una obsesión, perdón, una compulsión, hacer como rituales para comer los alimentos. Ahí ya también entramos en ese campo psicopatológico, así como lo describo. Eh, Pero bueno, sí, miren, si no hay antecedentes de alguna lesión cerebral adquirida, lo más probable es que sean hábitos que se adquirieron desde el desarrollo, o sea, cuando eran pequeñas las personas y lo siguieron haciendo porque les generaba beneficios, ¿no? Para realizar ese tipo de actividades. Entonces, nuevamente vemos cómo cotejar datos con historia clínica, pues es sumamente importante para llegar a conclusiones. Entonces, esos fueron algunos ejemplos, ¿no? De cómo es la lógica sí, como una adaptación justamente. Sara, entonces lo que sucede, digamos, en el ambiente, con nuestra conducta, digamos, en la vida real, se va eh, materializando, se va conectando dentro del cerebro para seguir haciendo esa misma actividad, ¿no? Es una y otra vez. Entonces, en la interpretación cualitativa nos centramos mucho más en cómo se realiza una tarea más que en el determinar si es correcto o incorrecto, o en cuantificar los aciertos y, y errores. Ah, y en la aproximación cuantitativa, lo que nos permite es que podemos establecer la posición estadística de un sujeto respecto al grupo normativo de acuerdo al puntaje que obtiene en la realización de cierta tarea. Entonces nos vamos a encontrar eh, con baremaciones que nos pueden presentar este tipo de distribución u otra, pero ahorita déjenme, espero ya no iba a entrar a la sesión. Este es, digamos, cómo se distribuyen los puntajes, puntuaciones índice del WISE 4, que es la prueba de inteligencia, la escala de inteligencia Wechsler para adultos, WISE 4. Entonces, ahí nos presentan, digamos, que las puntuaciones índice que tengan, que se hayan calculado como 100, pertenecen al promedio, ¿sí? Entonces, en este tipo de distribuciones, a nosotros nos es muy práctico porque ya ahora, cuando obtenemos el puntaje final del coeficiente intelectual y de cada una de las puntuaciones índice que comprenden el WISE, podemos nosotros irnos ahora, ese puntaje cuantitativo que nosotros tenemos, nos vamos a esta tablita, perdón, esta gráfica, y podemos interpretarlo de una manera pues bastante práctica. Entonces, imaginemos que una persona obtuvo una puntuación de 6,85, ¿no? Entonces ya nos vamos aquí, lo ubicamos acá, y aquí nos dice como la categoría a la cual pertenece, ¿no? La persona obtuvo un 6 igual a 85, que en términos estadísticos significa que se encuentra debajo del promedio, ¿no? Y así es como podemos ir interpretando de una manera pues bastante práctica respecto a una interpretación de tipo cuantitativo. Y cada prueba va a tener este tipo de estrategias para que nosotros podamos hacer la interpretación en este sentido cuantitativo. Omar. Sí, no, es que nada más creo que no está compartiendo la pantalla, profe. Y no se ve su pantalla, profesor. Ajá. Ah, pero ya tiene tiempo, ¿no? Porque Sí, ya tiene desde hace ratito.
Un rato, pero luego empezaron preguntas. Creo que solo nos perdimos la diapositiva anterior y esta que acaba de explicar. Bien dicho. Bueno, ya estamos aquí nuevamente. Gracias. Bueno, interpretación cualitativa, perdón, es esto que ya se los había dicho. Interpretación cuantitativa, bueno, esta es la gráfica de la que he estado hablando, que se encuentra en la escala Wechsler, inteligencia para adultos. Todas las Wechsler van a tener una gráfica así. Entonces les decía que ya tenemos aquí, digamos, la distribución de cómo se fueron dando las puntuaciones de acuerdo a la estandarización de la prueba. Y el promedio es de 100, ¿no? Una persona que tenga una calificación de 100 en el coeficiente intelectual, en cualquiera de los índices que se calculan en la escala Wechsler, pues significa que tiene un desempeño promedio. Y para interpretar los diferentes puntajes sería lo mismo, solamente, claro, basándonos en el manual, vamos a calificar la prueba, vamos a hacer la sumatoria y vamos a hacer los cálculos necesarios para finalmente obtener una puntuación índice. Y aquí, pues es muy práctico porque ya nada más vamos a identificar el puntaje de la persona, ¿no? Si tuvo 85, que era el ejemplo que ponía, pues ya conocemos que se encuentra su puntaje de manera estadística por debajo del promedio y así para cada uno de las puntuaciones índice que vayamos a calcular. Y lo que les decía al final es que cada manual y cada prueba que nosotros apliquemos, la mayoría tiene este tipo de orientaciones a nivel estadístico para que nosotros podamos hacer una interpretación cuantitativa en ese sentido. Y es así como comenté, es perfectamente posible integrar ambos planteamientos porque no son excluyentes el uno con el otro, más bien son complementarios para llegar a una mejor conclusión clínica. A ver, vamos a ver un ejemplo. Ya sé que no estoy compartiendo, déjenme. Ahora sí. Vale, va usted a realizar la figura compleja del rey. Primero vamos a estar en una fase de copia, que yo voy a ir dándole rotuladores y va a tener que copiar esta misma imagen en este folio. Y luego una fase de reproducción, en la cual yo le quitaré este folio y usted, con lo que se acuerde, tiene que volverlo a reproducir en un folio blanco. ¿Vale? Empezamos. Pero no les dije, pero se llama figura compleja de Rey, es una prueba que nos permite evaluar la memoria visual a corto y largo plazo. Y consta de dos fases. La primera es que la persona copie la figura que se le va a presentar. Aquí hay un ligero error en la aplicación porque el estímulo, que es el que tiene a la derecha el paciente de la camisa a cuadros, debe tener la figura enfrente de él y no a un lado. Entonces, bueno, pero omitan eso. Y y bueno, lo que se le pide es que la copie, ¿no? Así, tal y cual la observa con todos los detalles.
Le- bueno, aquí le adelanto un poquito porque pues es básicamente lo que tiene que ir haciendo. Si ven, la evaluadora le está dando diferentes lápices de colores a lo largo de la prueba. Esto se hace para que podamos evaluar el proceso de planificación, ya sea que, o sea, porque nosotros le vamos a dar, es una variante, no tiene que ser así siempre, pero si quieres evaluar algo cualitativo como la planificación, le vas dando un color en el orden que tú ya de antemano sabes como clínico y los trazos, el color te va indicando qué fue lo que hizo primero, qué fue lo que hizo después, etcétera, así. Y, y finalmente, bueno, se le da un tiempo determinado, cada manual tiene, digamos, su tiempo. En el que yo estoy manejando ahora, es el neuropsia, atención y memoria, se le da 5 minutos para que pueda realizar gracias, toda la figura. Y si no lo hace, pues se descontinúa, ¿no? La prueba. O sea, ya con todos los datos que nos haya dado, no se le da más tiempo. Y después de pasado cierto tiempo, en el neuropsi son 20 minutos, se le pide volver a realizar lo que recuerde, que es esto que vamos a ver a continuación. O sea, que haga la reproducción nuevamente de la figura. Aquí en el video me parece que son 3 minutos los que le dieron. Pero bueno, ustedes sigan las instrucciones del manual que estén utilizando. Aquí no sería correcto que tengas el reloj en la mesa porque puede generar presión sobre la persona. Tampoco los colores, es como... Imagínense si tiene TDAH el paciente, pues se va a distraer con la mínima cosa que tenga por ahí. Y lo que está haciendo ahorita es el proceso de recuperación. O sea, está haciéndolo de memoria, ¿no? Recuperando la información que almacenó en su memoria a largo plazo. Bueno, entonces mide memoria visual y no les comenté, pero también procesamiento visoespacial, construcción, visoconstrucción. Enrique, Sí. Me llama la atención como, es que no sé, o sea, en este caso de pruebas, tal vez usted las ha aplicado en otras ocasiones, o en algunas ocasiones, pero me llama la atención como lo desorganizado de la forma en la que inicia la figura, ¿no? Porque yo veo como muchas figuras geométricas y lo veo primero haciendo como unas líneas y luego para acá y luego para allá, en vez de como de conceptualizar la geometría y después irla plasmando. ¿Qué es lo el- más común en las personas? ¿Que tengan este tipo de pensamiento desorganizado o que lo hagan más bien como mirando las formas geométricas y reproduciéndolas? muy bien, Enrique, muy bien, porque ya estás haciendo una evaluación cualitativa del paciente. En qué lo viste? En la primera parte o en la segunda? En la primera parte noto cómo empieza como haciendo, por ejemplo, una línea, después, o sea, para mí la lógica sería como copiar el cuadrado, después los triángulos, después las cajas más chiquitas y luego los detalles como las líneas. Pero él empieza haciendo estos detalles, por ejemplo, ahí está haciendo una parte triangular que parece una flecha y eso me parece que es un pensamiento algo desorganizado que después le complica la reproducción. Exactamente, muy bien identificado. Sí, lo más común es que las personas realicen primero las formas geométricas más grandes que les van a dar como guía y estructura a su figura y que después se metan más en los detalles de la figura, los periféricos y los internos. Entonces, muy bien lo que observas de manera cualitativa. Está haciendo esto, se puede interpretar como una falta de organización o planificación ahí un poco deficiente, ¿no? Como que, como es una tarea nueva, o sea, el sujeto no se ha enfrentado
la mayor parte de veces no se ha enfrentado a este tipo de tareas, resulta nueva, por lo tanto tiene que generar una nueva estrategia para poder conseguir el objetivo que se le está dando por parte de la evaluadora. Entonces sí, se puede interpretar como errores de organización o de planificación, y eso ya lo vas cotejando después con pruebas que sean específicas para planificación. Sí, pero te puede dar ya varias pautas. Bien, Jonathan. Gracias. En esta lógica de la organización de las pruebas, tanto cuantitativas como cualitativas, podríamos decir que hay una lógica de orden, es decir, a partir de los resultados obtenidos cuantitativamente se procede posteriormente a lo cualitativo, o puede ser incluso a la inversa, que primero se aplique alguna prueba, se hace alguna evaluación a partir de lo cualitativo y después lo cuantitativo. Es decir, ¿hay alguna lógica o es indiferente? O sea, es dependiendo de alguna prueba. Creo que, bueno, lo cualitativo lo vas tú haciendo en este mismo momento. De hecho, es más común que se haga primero lo cualitativo porque es lo que va ocurriendo durante la sesión, así como lo ves. Y como lo comentó ahorita tu compañero, lo primero que vio fue la parte cualitativa. Bueno, también quizá porque todavía no conocen toda la parte cuantitativa, pero al menos las primeras impresiones van a ser cualitativas. Correcto, Sí, gracias. y ahorita vamos a ver la parte cuantitativa. Bueno, entonces esa es la Gracias. lógica, ¿sí? ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, pues vamos a calificar cada elemento. Esto sí es súper así bien específico. Este es una rúbrica de evaluación que tiene el NeuroPsy, atención y memoria, y son pautas que nos dan dentro del manual de NeuroPsy para que nosotros podamos hacer la calificación cuantitativa de esta prueba. Entonces yo, pues tomé una captura de pantalla del ejemplo que acabamos de ver. Ya nada más fui calificando con la rúbrica, a pesar de que fue una aplicación diferente, pero bueno, para el ejemplo sirve. Entonces, en cada elemento aquí, si lo ven, tenemos la figura, está numerado, ¿no? Del 1 hasta el 18, que son 18 elementos que contiene la figura compleja de Rey, y cada uno está aquí bien señalado, ¿no? Del 1 al 18. Y esto que coloca aquí es como el criterio, digamos, 0 si la unidad está ausente o no es reconocible, punto 5 si la unidad es reconocible pero está distorsionada o incompleta. Y así, del 0 hasta el 2 es la puntuación máxima que pueda obtener. Vamos a ver algún error que haya tenido. El 7, ¿no? Segmento pequeño colocado arriba de la unidad 6. El 7, que es esta pequeña línea, ¿no? Es un detalle bastante específico y pues aquí vemos que está ausente. Pues un detalle ahí de inatención, pero bueno, hay que cotejar, ¿no? Con otras pruebas para ver si de verdad presenta inatención, pues, excesiva. ¿Y qué más? Pues bueno, eso es lo que se va haciendo en cada interpretación de tipo cuantitativo. Te dan como una pauta de calificación y tú ya, como clínico, vas a dar tu veredicto, ¿no? Omar. Sí, ahorita con eso del 7 que falta, me llamó la atención. ¿Qué pasaría si los elementos se dibujan en otra ubicación o si se dibujara la figura reflejadamente? ¿Se puede dar eso? ¿O ¿Cómo es? girada? Ah, sí, bueno, pues sí, creo que debería haber alguna afectación de piso espacial, yo creo que de Mm. afectación parietal y en específico del hemisferio derecho, ¿no? Que procesa detalles visoespaciales.
orientaciones. Digo, ya son errores así como muy extremos, ¿no? Ahorita vamos a ver unos de lesión del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. ¿Qué más? Bueno, si está dibujada, mira, por ejemplo, un punto es si la unidad está dibujada correctamente, pero está colocada en un lugar que no le corresponde. Entonces, eso puede también contestar una de tus dudas. Sí, sí, es una. De alguna manera, los manuales van a tener ciertas dificultades de decisión que pueden tener los clínicos al momento de hacer la calificación. Entonces, pueden quedar tranquilos en ese aspecto y ya después lo que vayan adquiriendo de su experiencia clínica, pues ya les va a ir dando pauta también para que puedan interpretar de manera cuantitativa y cualitativamente. Creo que la cuantitativa es más sencilla, porque te dan como una pauta que seguir, ¿no? Pero la cualitativa sí tienes que tener más dominio de los modelos cognitivos de, de la neuropsicología. Se volvió a decirles, bueno, al final se hace la sumatoria, ¿no? De todo el puntaje. Copia y evocación, ahorita lo vamos a checar. Esta es la evocación, o sea, lo que sucede minutos después, ¿no? De manera diferida. Le pedimos que reproduzca la imagen que le mostramos hace unos momentos de la mejor manera que recuerde y hacemos lo mismo, hacemos la evaluación cuantitativa. De acuerdo a estos criterios o a los que dicte el manual que estén utilizando y llegamos a la evaluación cuantitativa. Estos son como las puntuaciones que les mencionaba al inicio. Cada prueba tiene como su segmentación por parte de ya sea por edad o escolaridad o sexo a veces, pero es más frecuente que sea edad y escolaridad. Entonces en el manual van a tener, digamos, los baremos donde van a estar estipulados los puntajes y cuál es el significado, digamos, dentro de una puntuación estandarizada. Entonces en la memoria, ¿no? Estamos en memoria, codificación, figura compleja de Rey, que es la primera parte de la evaluación, la copia, digamos. Y había tenido el participante una puntuación de 33, ¿no? Lo que vamos a hacer es buscar la puntuación de 33 dentro de las puntuaciones que se encuentran al interior y que coincide con la tarea que aplicamos. Ya sé que lo señalemos con alguna marca aquí y vamos a desplazarnos de manera vertical hacia el extremo y vamos a encontrar esto que es una puntuación estandarizada. En Neuropsy lo llaman puntuación normalizada, que tiene una media de 10 y una desviación estándar de 3 puntos. Es decir, que todo lo que se encuentre dentro de 10 más 3 hasta 13 y menos 3 hasta 7 significa que son las puntuaciones que corresponden a personas con una ejecución normal, ¿sí? 10 más menos 3 puntos. Esto va variando de acuerdo a la prueba. Más adelante vamos a ver las puntuaciones más comunes que se hacen en neuropsicología. Y después, bueno, ya podemos decir que tiene una puntuación normal, ¿no? En este proceso. Ahora, la figura de Rey, pero en evocación, vamos a identificar la puntuación que obtuvo la persona. En este caso fue no me acuerdo si fue 14 o 15, pero bueno, están en la misma casilla. Y hacemos lo mismo. Nos vamos aquí hasta la parte exterior, identificamos la puntuación normalizada, estandarizada y normalizada, llamada así en el Neuropsy, y vemos que corresponde a una puntuación de 9 que se encuentra dentro del rango normal, ¿no? Entonces ya en términos cuantitativos, ¿qué podemos decir? Que el desempeño normal en la codificación y evocación de información visoespacial, ¿no? Esa es como la interpretación
derivado del proceso cualitativo. Sin embargo, pues también hay diferentes aspectos cualitativos que hay que tomar en cuenta, como el tamaño, la forma, la ubicación donde se encuentra el objeto. Y este también es evaluación cualitativa, ¿no? Este es el modelo original, pero personas con lesión en el hemisferio derecho, fíjense que pueden tener este tipo de reproducciones en su tarea de la figura compleja de Rey. Vemos muchos defectos visoespaciales, ¿no? Aquí la orientación está pues rotada a ciertos grados, ¿no? Em, hay, digamos, no hay como tanto ensamble de las formas para generar un todo que pueda ser reconocido por por el clínico. Hay una mayor cantidad de detalles, pero digamos la composición total de la figura pues no se encuentra presente y hay una tendencia a la microreproducción y copia de derecha a izquierda, ¿no? Que dicen desde este lado hacia acá, cuando lo más cotidiano es que dicen de izquierda a derecha y haciendo la reproducción de las figuras mucho más grandes. Y personas con lesión en el hemisferio izquierdo tendrían eh, una estructura mucho más sólida, ¿no? De lo que intentan reproducir. Aquí haría un poco más de ausencia acerca de detalles internos, ¿no? Que presenta la figura. Hay algunos, sobre todo los que tienen que ver más con este, líneas sencillas, ¿no? O que se tienen que reproducir. Hay una tendencia a la macro reproducción y en comparación con los pacientes con lesiones del hemisferio derecho son más pequeñas sus reproducciones, ¿no? Aquí claramente se ve el tamaño. Y bueno, la copia se realiza de izquierda a derecha. ¿Y qué más? Y bueno, tienen una mejor orientación espacial, ¿no? Aquí, digamos, se mantiene el eje horizontal que, que tiene la figura y no está como rotada como en estos casos hacia otro lado. Entonces, esto es justo para ejemplificar cómo podemos llegar a una evaluación cualitativa de la misma tarea. Y me quiero centrar ahora en la interpretación cuantitativa ya para ir terminando, porque pueden ser que se encuentren este tipo de puntuaciones en diferentes pruebas neuropsicológicas. Te van a encontrar con puntuaciones que tienen estos nombres y son puntuaciones estandarizadas, o sea, que surgen a partir de los estudios de estandarización. Ujú. Y hay diferentes. Los más comunes son estos, puntuaciones Z, que tienen una media de 0 y una desviación estándar de más menos 1. Es decir, que de -1 a +1 se encuentran los puntajes normales. Las puntuaciones índice que se encuentran presentes en las escalas Wechsler, en todas, tienen una media de 100 y una desviación estándar de más o menos 15. De tal manera que de 85 a 115 se encuentran las puntuaciones normales. Y así, para cada uno de estos. Las normalizadas son las que vimos ahorita en el ejemplo del Neuropsy. Y como les decía, la media es de 10 con desviación estándar de más menos 3, lo que incluye la normalidad de las puntuaciones es de 7 a 13 puntos. Pero lo importante aquí es cómo vamos a ir interpretando. Ya sabemos dónde se encuentran las puntuaciones de la población normal o que no tiene afectaciones o que hace las tareas como cualquier otra persona sin ninguna dificultad. Ahora, las personas que tienen dificultades van a tener puntuaciones que se extienden de una a una desviación estándar por, por arriba, por debajo de la media, de acuerdo
la interpretación que se le va a dar del constructo que estemos evaluando va a dar como resultado, o podemos interpretar como que hay alguna desviación respecto a la media. Imaginemos a personas con, bueno, con esta misma prueba de la figura compleja de Rey. Si tuviésemos una puntuación de 6, una puntuación normalizada de 6, digamos, está por debajo de una desviación estándar, ¿sí? Respecto de la media. Eso quiere decir que hay ciertas dificultades para generar procesos de reproducción visoespacial o de recuperación de información visoespacial. Pero ¿qué pasaría si tuviese ahora una puntuación de 16? Entonces eso quiere decir que está por arriba, una desviación estándar del promedio, es decir, que tiene muy buenas habilidades para generar procesos de, de construcción visoespacial, de recuperación de información visoespacial. El sentido de cómo se va interpretando esto es también en función del constructo que nosotros estemos evaluando. Por ejemplo, aquí es un instrumento que nos permite evaluar problemas internalizados y externalizados en la conducta. Aquí, entre más alta sea la puntuación, significa que hay una mayor presencia del rasgo de conducta que estamos evaluando. Por ejemplo, aquí en esta persona que es un niño de entre 3 a 4 años, tiene problemas de atención muy exacerbados. Vemos que la puntuación T es de 79 y creo que aquí puse la interpretación. Esta ya es específica de la prueba, pero lo que es en general es esto. Las puntuaciones T tienen una media de 50 y una desviación estándar de 10. Entonces lo que se encuentre entre 30 y 69 es, digamos, el rango promedio. Porque es 10, tomando el 50 como media, 10 hacia abajo serían 40. Y de 50 más 10 serían 60. Aquí cortaría, ¿no? En el 60 y en el 39, digamos, la normalidad de las personas. Pero, ¿qué es lo que tiene nuestro paciente? Tiene una puntuación de 79. Eso quiere decir que se encuentra en este rango, ¿no? Que es muy alto. Y si a 50 le sumamos 29, pues ya sería sumarle más de 2 desviaciones estándar, que vale 10. Entonces, eso ya nos está indicando que a nivel estadístico tiene una exacerbación de este tipo de problemas referidos a la atención. Es decir, que pues este paciente tiene muchas dificultades y además marcadas dentro de su vida cotidiana, dentro del campo de la atención a nivel conductual. Y bueno, y esta ya es una síntesis tanto de las fortalezas y debilidades bueno, más bien una comparación entre la interpretación cuantitativa y la cualitativa. Em, Características de la cuantitativa, nos vamos a centrar en los resultados más que en el proceso. La aproximación cualitativa, pues nos vamos a centrar más en el proceso, en cómo se está llevando a cabo el, el proceso cognitivo, pero a lo largo de lo que observamos, ¿no? Al momento de aplicarle la tarea. Y en la cuantitativa, pues estamos más enfocados en saber si es correcto o es incorrecto, ¿no? Orientada al producto. Vamos a ver qué nos da como respuesta esta persona. ¿Sí? Y en la cualitativa, pues más de saber cómo lo está haciendo, cómo lo resuelve o no lo resuelve y qué es lo que está sucediendo en ese momento. Utilidad para el enfoque
cuantitativo es muy útil para estudios con grupos, cuando tenemos que identificar deficiencias o fortalezas de las personas y transferir la evaluación a datos cuantitativos, pues nos permite hacer análisis estadísticos, nos permite también identificar eficacia de tratamientos o intervenciones de rehabilitación neuropsicológica a nivel cuantitativo y nos permite valorar el daño corporal, se refiere a nivel encefálico. Y la utilidad de la aproximación cualitativa, estudios de casos, son útiles para este tipo de estudios porque nos ayudan a comprender muchísimo acerca de cómo están estructurados los procesos cognitivos dentro u organizados dentro del cerebro, y también es útil para la rehabilitación neuropsicológica, mucho más para el proceso, ¿no? Saber qué tareas le podemos recomendar a las personas para que puedan llevar a cabo dentro de sus casas. Aportaciones del enfoque cuantitativo, exigencia de la necesidad de considerar características de fiabilidad y validez. Bueno, que sería muy importante para este enfoque, pues que cumplan con estos dos criterios, y de esa manera nosotros lo que hacemos con el paciente es darle unos resultados que tengan estos mismos propiedades, ¿no? Que sean confiables y válidos para tomar decisiones, ¿no? Respecto a lo que nosotros le estamos comunicando. Mejora la categorización diagnóstica de los pacientes, porque de manera cuantitativa podemos decir en qué grado o bajo qué puntaje una persona cumple, ¿no? Con cierto criterio diagnóstico, y qué puntaje ya no pertenece, digamos, a ese criterio diagnóstico. Entonces son como muy orientativos los datos cuantitativos para hacer diagnóstico de ese estilo, ¿no? En el modelo biomédico. Y las aportaciones del enfoque cualitativo es que nos permiten analizar los errores y las estrategias que lleva a cabo la persona para poder compensar estos errores. Y como les decía en una parte de la charla, es que diferentes modelos cognitivos se han construido a partir de identificar los errores de las personas al realizar ciertas tareas neuropsicológicas. Esto es lo que justo ha llevado al desarrollo de modelos de procesamiento cognitivo de la información, o también lo pueden encontrar como modelos cognitivos. Cada prueba neuropsicológica tiene un modelo cognitivo que sustenta esa prueba, y por la cual nosotros también vamos a hacer la interpretación a nivel cualitativo. Entonces, por eso es importante también dentro de las competencias del neuropsicólogo que domine teóricamente los diferentes modelos cognitivos sobre todo que sustentan a las pruebas que está utilizando, porque de esa manera le resulta mucho más sencilla la interpretación. Hola, disculpen. Tuve un ataque de tos. Bueno, como ya era el último recuadrito, se los explico rápidamente. Limitaciones, como pues en todo tiene ciertas limitaciones, ¿no? Cualquiera de estos dos enfoques. Como limitación,
facilita el acceso a la neuropsicología de personas con mínimos conocimientos de la disciplina. Bueno, no es como una limitación, creo que lo, se equivocó el autor. Más bien es un beneficio porque, digamos, cuando transmitimos a las personas este tipo de conocimiento de neuropsicología, pero a través de la interpretación de datos cuantitativos suele ser más sencillo, ¿no? Para las personas comprenderlo. Lo que sí es una limitación es este de acá, que es que los datos cuantitativos no aportan nada al proceso de rehabilitación de las personas, porque el proceso de rehabilitación mm, tiene mucho más que ver con cómo las personas realizan sus actividades dentro de la vida cotidiana. Y es ahí donde nosotros, como clínicos de rehabilitación, hacemos un esfuerzo para poder hacer que las personas se puedan reintegrar lo más que se pueda a su vida cotidiana. Sí que es una limitación. Y el enfoque cualitativo mm, no se ha concluido del todo cómo estos procesos pueden ser modificados. O sea, sabemos muy bien cómo operan los procesos cognitivos por los modelos que se han creado, pero no, no se sabe cómo apoyar del todo a estos procesos para que en algún punto puedan rehabilitarse por sí mismos, ¿no? A pesar de que la red esté dañada y eh, una limitación del enfoque cualitativo es que sea, o sea, como se ha centrado mucho en el déficit y es de ahí de donde salen sus conclusiones, se ha olvidado de otro tipo de procesos, ¿no? Como qué es lo que ocurre cuando existe una discapacidad mucho mayor, ¿no? O mucho más leve y dentro del mismo proceso cognitivo y todavía no es del todo claro para el enfoque. Y pues es que es así, ¿no? El área de neurociencia pues todavía muy compleja, sabemos muy poco todavía acerca del cerebro, pero pues es algo en lo que se va a ir trabajando un poco a lo largo del tiempo. Y ahora sí, ya terminamos. Lo logramos finalmente. Ahora sí tengo que ir a descansar la voz. ¿Tienen alguna duda antes de